Bueno, muy buenas tardes a todos, muchísimas gracias por su participación, ¿no? Estamos probando una hora diferente, una hora del mediodía, con la intención también de favorecer la presencia de personas que estén directamente involucrados en el sector público, ¿no? Sabemos que esta es una hora conveniente. Pues antes de presentarnos, eh, eh, ¿qué nos motiva a desarrollar este tema? Básicamente, yo creo que la pandemia, ¿no? La pandemia global nos ha mostrado un KPI muy ácido, ¿no? La cantidad de muertes a nivel global llega a superar los 2,5 millones. Nuestras economías están paralizadas. Vamos a ver un poquito más con profundidad los efectos que está teniendo esta prolongada crisis, pero también es importante entender que, como nunca, el sector público, sobre todo el Estado, se ha hecho más relevante en todo este proceso, ¿no? Y dentro de este fenómeno, ¿no?, en el que tenemos un punto de encuentro, una situación dramática de pandemia, versus los estados que están haciendo diferentes estrategias para poder lograr algunos resultados, nos encontramos con un tema de fondo que es el que sostiene las posibilidades de solución que tiene que ver con las capacidades, ¿no? Y sobre todo en América Latina, este tema de capacidades tiene que ver directamente con nuestra tarea de gerentes de proyecto. Entonces vamos a hablar un poco del tema. Para desarrollar este tema, pues nos hemos dividido la presentación entre tres profesionales que tenemos experiencia de formación base, ¿no? Experiencia como managers con el PM4R, las teorías de management del PMI. Eddie, con una trayectoria importante en el sector de minería, ¿no? Trabajando también tiempos prolongados como consultor en sectores de gobierno. Y en mi caso, lo mismo, ¿no? También certificada en temas de project management y docente, igual que Eddie, con el PM4R con Gestum, y también una trayectoria de 10 años en el sector público y 20 años en el sector privado, pero como proveedora del sector público, ¿no? Robert también nos trae su experiencia, ¿no? Ambos acumulamos muchos años de experiencia, no voy a decir cuántos, muchísimos años de experiencia, con certificaciones y también la presencia en el sector privado y en el sector público, ¿no? Bueno, ¿qué agenda proponemos para esta presentación? Primero, entender el entorno, hacer un ligero análisis de brechas, pretender abordar un set de soluciones para incrementar las capacidades de ejecución de los proyectos del sector público es demasiado ambicioso. En una hora vamos a hacer un resumen de los ejes que creemos que pueden ser importantes dentro de nuestro ámbito de Project Managers, ¿no? Y es importante para entender la propuesta, entender las brechas a las que nos estamos enfrentando, el impacto de estas brechas, las prioridades que tenemos en la agenda actual, ¿no? Hablaremos un poquito del marco teórico de capacidades. ¿Qué son capacidades? Pareciera que esto es obvio, ¿no? Que es un concepto implícito, pero no tanto, ¿no? Necesitamos hacerlo explícito y luego compartiremos el programa avanzado, ¿no? ¿Cuál es la idea? La idea es, en principio, provocar, ¿no? Provocar reflexiones sobre estas brechas, no solo sufrir las consecuencias ni caminar de manera reactiva frente a lo que el Estado pueda hacer, sino que como profesionales en el tema de management reflexionemos sobre el impacto de estas brechas en el tema de capacidades desde nuestra mirada experta, trabajando en los diferentes ámbitos de la economía, ¿no? Los diferentes sectores de la industria, ¿no? Y entender cómo es que esto nos está afectando la vida en principio, ¿no? El aspecto de salud, el aspecto sanitario, nos está afectando la economía, el empleo, la supervivencia de empresas, y también a nivel social, en cómo se están dando, se está afectando unas comunidades más que otras, y una inestabilidad y una crisis política que está afectando gravemente a algunos países más que otros, ¿no? Para esto, pues nosotros dentro de la parte de este espacio reflexivo, presentaremos una propuesta orientada al sector público. Bueno, en América Latina,
ya entrando al tema, yo voy a compartir información del BID, información de CEPAL, ¿no? Información de algunos gobiernos. Hay análisis que nos permiten ver una radiografía, lo que la mayoría de nosotros hemos percibido en nuestra canasta económica personal o en nuestra vivencia personal, ¿no? Los últimos, hacia los años 90, los primeros años de 2000, hemos vivido etapas de crecimiento en América Latina muy interesantes, ¿no? Sin embargo, como veremos en la curva, hay, a raíz digamos, no solo de la pandemia, ojo, nosotros teníamos antes de la pandemia ya situaciones de violencia y de crisis económica, vimos lo que pasó en Chile, lo que pasó en Ecuador, circunstancias de inestabilidad política en Perú, en Colombia, entonces ya teníamos, si vemos en las curvas, nos dan una radiografía de un incremento de pobreza, de que algo no estaba funcionando. Lo que ha pasado ahora con la pandemia es que esto se ha acelerado y claro, hemos perdido en el Perú, hemos liderado la caída en el PBI con prácticamente 12 puntos y esto nos lleva a números dramáticos, ¿no? Nos lleva a 209 millones de estos 500 millones de habitantes en América Latina, 209 millones de pobres. Esto es doloroso, ¿no? 22 millones más que el año anterior, ¿no? Y 78 millones de personas en extrema pobreza. Esto es grave. 8 millones más que en el 2019. 8 millones. Son países completos que caen en la extrema pobreza, ¿no? Esto como incremento a los 78 millones sobre los que ya había una agenda que se ha estado incrementando en los últimos años, ¿no? Eh, ¿Cuáles son los impactos, no? Este aumento de pobreza que se traduce en millones, hay veces cuando vemos las magnitudes es importante conectarnos a lo que significan estos millones en nuestras magnitudes de vivencia cotidiana, ¿no? Hay veces cuando pensamos, en el caso de Perú, están muriendo alrededor de 170 y tantas personas cada día, ¿no? Eh, en Brasil pasando 2.000 personas, ¿no? En un vuelo podemos tener 200, 300, 400 personas. Es como si se estrellaran cada día muchísimos aviones completos, ¿no? Esto es dramático, lo que pasa es dramático. Y a nivel de pobreza, cuando hablamos de millones, en un año 8 millones más, es todo un país o dos países sumergidos totalmente en una capacidad en la que el Estado, claro, necesita intervenir porque si no tendríamos un drama y una explosión social que no podríamos controlar, ¿no? Pero no nos afecta a todos por igual, y lo sabemos, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque, claro, tenemos décadas de desatención, de problemas, digamos, de porcentajes de dedicación a la construcción de los sistemas educativos y sanitarios que no se dieron, y entonces no hay forma de que ante una pandemia en la que necesitamos capacidad de infraestructuras las podamos resolver, ¿no? ¿Qué pasa? Que el sector público, ¿no? Si nos vamos a ver, cuando hablamos del sector público, de esta charla del sector público, hablamos de un colectivo de instituciones, organizaciones, empresas, inclusive en algunos casos de un sector público que es de todos, es compartido por todos, que tiene la función un poco de gestionar este tema que es la cosa pública, ¿no? Que tiene la función de ejecutar estas políticas públicas, ¿no? De representarnos a todos, y en estos momentos se hace más evidente y todos volteamos para ver el tema de los bonos, los planes de reactivación, etcétera, para solucionar una emergencia, ¿no? Una debilidad en el desarrollo de la educación que tiene que ver con este tema de desigualdad, porque hay un tema de una brecha digital enorme, ¿no? Una brecha digital que estaba en números y que ahora lo vemos con dolor cuando vemos en los noticieros que de repente los niños no tienen capacidad o con un solo celular, 4 o 5 hermanitos tienen que hacer la tarea por bloques horarios, ¿no? Y en muchas de nuestras comunidades, producto de nuestra realidad geográfica, no hay capacidad de llegar. Entonces, básicamente, la educación, si es que llega de manera unidireccional a través de las ondas de radio, ¿no? Básicamente en grupos, en colectivos, en espacios que distan largamente de ser espacios para un ambiente educativo, ¿no? Esto nos está pegando, ya teníamos una crisis, ya vimos cómo estábamos en esos indicadores,
Y lo que está pasando en cada día hoy es que se está incrementando estas brechas, ¿no? Estas brechas que nos están costando vidas, pero también brechas para, o sea, estamos hablando de brechas de corto plazo y también tenemos brechas de mediano y largo plazo, que es esta educación que está perdiendo en calidad, que se está perdiendo en horas y pasan a ser una agenda de todos, ¿no? El deterioro en los indicadores laborales, ¿no? Esto es evidente para muchos, una fragmentación y desigualdades en los sistemas de protección social. Cuando ahora vamos a hablar de vacunación, los primeros planes eran, bueno, tenemos a un e-salud que se prepara rápidamente y plantea una APP de tal manera que nos podemos inscribir rápidamente los que tenemos un seguro. Pero resulta que hay muchas personas que no tienen un seguro. Hay muchas comunidades que no tenían un plan de protección y se hace evidente, ¿no? Y es el Estado, es el sector público el que necesita de pronto resolverlo, y para resolverlo necesitamos capacidades, ¿no? Y tenemos un Estado que está gastando todo el año 2020 y lo que va del 2021 y hasta cuando podamos manejar esta situación, pues con un gasto público no previsto en planes de emergencia, a lo que se suma un gravísimo problema de corrupción, ¿no? Que no es reciente, que también, igual que la desatención en los porcentajes de atención a los aspectos básicos de la calidad y del futuro de los países, pues se suma una corrupción que también se ha ido incrementando, ¿no? Bueno, esta pandemia lo que ha hecho es, les decía, nos ha mostrado un KPI ácido, ¿no? En el que podemos ver cómo estas fallas e insuficiencias se convierten en atraso, en muertes, en angustia, ¿no? Y en medio de este tema, como nunca tenemos el protagonismo y el rol gestor del Estado que necesitamos, que lidere, que resuelva, ¿no? En unas circunstancias absolutamente inciertas, ¿no? En las que ya durante los últimos años había estado hablando de los objetivos del 2030, ¿no? En los que se han definido objetivos, se había trabajado mucho, pero esta pandemia es una gran crisis, pero también una oportunidad para tener espacios como estos o para reflexionar qué es lo que podemos hacer de otra manera, qué necesitamos abordar para ser más eficientes en el logro de, digamos, de reducción de brechas, ¿no? Ya teníamos también datos conocidos pre-COVID que los hemos comentado en otros webinars, ¿no? En los aspectos más relevantes, estamos cercanamente a 100 de 140 economías, ¿no? En el caso de Perú no tenemos infraestructuras, en skills, ¿no? En puesto 81 sobre 149, en salud y educación solo mejor que Venezuela y Haití, con las crisis que tienen estos países, ¿no? Sin embargo, hay datos interesantes, ¿no? Que Perú, ya viendo datos del BID también, lidera la inversión pública como porcentaje del gasto público, vamos a ver el cuadro, para disminuir brechas de infraestructura, mejorar el bienestar de la educación y fomentar el crecimiento económico. Esta fue la intención de los últimos gobiernos para incrementar el presupuesto en el tema de infraestructuras, ¿no? Sí, porque teníamos una brecha, porque estamos en una posición cercana al 100 y necesitamos construir carreteras, construir infraestructuras que nos ayuden a disminuir esta brecha. Sin embargo, estas son las, digamos, esto es lo que vemos en el World Economic Forum, ¿no? Ellos durante décadas han ido construyendo sobre estos 12 pilares aquellos aspectos en los que se mide la capacidad de competitividad de un país, ¿no? Y vemos ahí en los círculos rojos aspectos de innovación, aspectos de instituciones, aspectos de skills, de infraestructuras, capacidad de adopción de las ICT, que la pandemia nos agarró mal, nos encontró por debajo del promedio, ¿no? Entonces, no es novedad que esta situación nos impacte. ¿Qué se hizo en 2020? El World Economic Forum no pudo, ya no tenía sentido tampoco seguir haciendo esta comparación cuando todos los indicadores se destrozaron prácticamente, ¿no? Cuando hablamos de indicadores de comunicaciones, solo en Perú ha habido mucha migración, mucha gente de Lima volvió a sus provincias. Y entonces, estos indicadores que teníamos, por ejemplo, en el tema de la presencia de la conectividad a nivel nacional, cambió, porque, digamos, si grandes grupos se movilizan a zonas rurales o sus pueblos donde de repente la calidad o la disponibilidad de coberturas no es la misma, entonces las estadísticas se nos están moviendo, ¿no? Bien, el shock, entonces,
sanitario-económico ha afectado, ellos han hecho un análisis ahora no sobre las 149 economías, sino sobre el G20, ya están viendo en esta estadística que han sacado el año pasado, confirman un shock sanitario y económico, que es grave en estos países del G20, pero los demás, en Latinoamérica, mucho peor, ¿no? El enfoque que ellos hacen es hacer un análisis con enfoques en reactivación y transformación. Tomemos eso para ver en el tema de capacidades qué es lo que necesitamos hacer y consideran 4 ejes, ¿no? Consideran aspectos de economía, el empleo, ¿no? Reactivación del empleo, educación. Miren, en estos ejes para los países del G20, esta gente considera el eje de educación, es algo que tiene que ver con capacidades, ¿no? La diversidad y la inclusión por este tema de brechas en las diferentes comunidades. Y un aspecto destacado en el tema de la reactivación y transformación es la del capital humano, ¿no? Ellos trabajan en este reporte de competitividad un tema de capital humano, y lo dicen ellos, ¿no? Yo lo he sacado de ahí como un resumen: capacidades y habilidades de los individuos y las poblaciones, las comunidades, como factor clave para la prosperidad económica y para la capacidad de producción, ¿no? O sea, las capacidades tienen que ver con esa capacidad de transformación de nuestra realidad. Esto es importante. Y dentro de este aspecto es inevitable hablar de un factor en el que estamos inmersos todos como humanidad, pero no todos de la misma manera, ¿no? Si vemos acá el grado de corrupción, ¿no? Entonces decimos, bueno, en este caso, este cuadro lo que nos está diciendo es, ¿no? Países percibidos, porque esta es una percepción de la corrupción, ¿no? México, Rusia, yo puse en rojito a Perú porque no formaba parte de esta encuesta, no estaba ahí, pero va más o menos entre Brasil y México, lo vamos a ver luego en otras encuestas. Y países más desarrollados, ¿no? Ciudadanos que tienen confianza en el gobierno, miren ahí, ¿no? Países nórdicos, ¿no? Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Finlandia, que definitivamente destacan en educación, en salud, en un mejor comportamiento ante la pandemia, ¿no? Y también se percibe menos corrupción, ¿no? Hay algo muy importante aquí que no, de lo que no podemos exonerar, ¿no? Y estas son estadísticas del BID, mucho más cercanas a nosotros, ¿no? Una correlación importante, o sea, hay una correlación, ¿no? Entre la corrupción percibida y la brecha de capital humano. La corrupción impacta el tema de la educación y capacitación, ¿no? La educación, miren, vemos aquí, ¿no? Números más bajos en educación superior y capacitación en países que tienen un nivel de corrupción, una percepción de corrupción más alta, ¿no? Acá está Latinoamérica, G20 por acá, la OSD por aquí, más arriba, ¿no? Con mejores indicadores. Menos corrupción, tienen corrupción, pero menos corrupción y una mayor capacidad, ¿no? A nivel de educación. Nosotros, en este lado, acá está Perú, acá están los otros países, ¿no? México por aquí, Rusia, Venezuela, Brasil, les decía por eso que Perú lo puse en esa línea roja, en ese puntito rojo en el otro gráfico, entre Brasil y México, ¿no? En grados más dramáticos de percepción de la corrupción con los niveles de capacidades, ¿no? Sí tiene que ver. O sea, la corrupción sí tiene que ver. Esto es algo de lo que necesitamos hablar. Los jefes de proyecto no tocamos el tema de la corrupción. Y es momento de incorporar dentro de las capacidades éticas. También es importante incorporar este tema en la agenda, ¿no? Otro tema dice, ¿no? En infraestructuras, ¿no? Mejores infraestructuras, menos corrupción, menos percepción de la corrupción. Peores infraestructuras, acá nuevamente hay una correlación entre estos dos temas, ¿no? Esto lo he copiado como tal. Me pareció muy importante. Esto lo pueden encontrar, es un documento libre, lo pueden bajar rápidamente, ¿no? Panorama de las administraciones públicas, América Latina y Caribe. Se liberó este documento en enero del 2021 y me pareció importante, ¿no? La corrupción en la educación, así como también el sector de salud, pueden tener impactos indirectos en la productividad, ya que puede afectar la salud y habilidades de los trabajadores, por lo tanto, en la productividad del capital humano. O sea, todo está relacionado, ¿no? La corrupción impacta en nuestra capacidad de generar capacidades y competencias, sí, impacta. Nos impacta en la salud, nos está impactando dramáticamente, pero también o sea, nos produce debilidad en capacidades que va a afectar nuestra capacidad de productividad y de transformación de nuestra realidad, ¿no? Otro tema que me pareció sumamente interesante en relación a Perú, ¿no? Perú tiene el más alto porcentaje de inversión, ¿no? Como total, en porcentaje al gasto público. Entonces, ¿qué nos pasó? Porque en agosto hemos llegado a tener
el más alto número de muertes, ¿no? Por millón a nivel global y estamos junto con México y Brasil en indicadores muy deteriorados e invertíamos, ¿no? ¿Por qué? Porque en la inversión que necesitamos capacidades de ejecución hay cosas por mejorar. Yo creo que la intención de invertir más presupuesto tiene que ver necesariamente con la reducción de esas brechas de competitividad. Tenemos un gran deterioro en el tema de infraestructuras, entonces hay una intención política, más allá del tema de corrupción, hay intención política de atender aquello que está atrasado. Sin embargo, en el tema de capacidades, en todo este tema que tiene que ver con competencias, con skill y también con capacidad ética para abordarlo, nuestra capacidad de ejecución, pues tiene brechas importantes, porque sobre todo este sector, que es el que regula, define, gestiona, necesita incorporar más capacidades para poder conocimientos, capacidades para hacerlo mejor, ¿no? Porque no se trata solo de dinero, o sea, le hemos puesto más dinero en la balanza para ejecutar, pero estamos viendo que el drama que vemos en la cantidad de fallecidos, en el colapso de las UCIs, en el desempleo, pues nos muestran prácticamente, son KPIs reales que nos muestran que algo no está funcionando, ¿no? ¿Qué más? Brechas en la ejecución, esto es de la semana pasada, ¿no? Veíamos grutas inundadas y yo me acuerdo haber escuchado hablar en un webinar a los ingenieros del Colegio de Ingenieros de Piura, comentando, oye, el cauce del río, oye, o sea, con proyectos científicos hace mucho tiempo, pues hasta algo más que no falta hacer en el tema de capacidades, porque esto tiene que ver con la toma de decisiones, lo vamos a ver en el tema de gestión de portafolios, o sea, hay algo más que podamos mejorar en nuestra capacidad técnica y en nuestras competencias para incrementar nuestra capacidad de éxito en la ejecución de este gasto que se ha dado. O sea, se han asignado presupuestos. Tenemos una cartera con proyectos cientificados. O sea, hemos dado pasos. Hay temas de reglamento y de ley y temas de project management incorporados a nivel legal, pero necesitamos generar más capacidades, ¿no? Entre otras cosas, tal vez estas brechas tengan que ver con un panorama complejo y complicado en los procesos de adjudicación y ejecución, la inestabilidad política, ¿no? Hemos tenido, digamos, mucha crítica en nuestros diferentes grupos políticos, diferentes comunidades, ¿no? La burocracia y la lentitud de los procesos que ya las conocemos, y una fuerte debilidad a nivel de capacidades, que capacidades no solamente es conocer y tener conocimiento respecto a las buenas prácticas, ¿no? Sino también en levantar el liderazgo de estos perfiles que tienen que ver con el rol gestor directamente en el sector público y también incorporar estos elementos importantes de ética, ¿no? En este aspecto. Y hay algo que ya sabíamos. Miren, encontré este cuadro, que es un cuadro que viene del 2018, ¿no? O sea, al 2018, la satisfacción ciudadana, entre el 2007, estos son cuadros del 2007 y 2018, miren, Perú y Brasil, que son los países que tienen peores indicadores de salud y educación, ya percibían, ya sabíamos, ya estábamos insatisfechos, o sea, nuestra satisfacción era la más baja en relación con los sistemas de salud. O sea, sí sabemos lo que nos pasa. Sabemos con quién estamos, digamos, insatisfechos, ¿no? Tenemos estadísticas que nos lo muestran, o sea, nuestra intuición también está reflejada en estadísticas. Hay mucho trabajo hecho, mucho diagnóstico hecho, ¿no? Pasemos a la ejecución, ¿no? Por lo tanto, vamos a ver, también hay buenas prácticas, ¿no? Ayer escuché al gobernador de Cajamarca, ¿no? Él ha ganado, yo creo que un premio de gobierno digital haciendo Smart Cities, ¿no? Y él es un ejemplo perfecto, él es ingeniero electrónico, él tiene las capacidades, o sea, está hábil en el tema de conocimientos digitales, ¿no? Tiene esta parte política, es lo que llamamos los tecnopol, no técnico-político, y es un buen ejemplo de cómo ha podido generar en este proceso, pueden entrar, está disponible, ¿no? Un sistema de delivery para que se matriculen en este portal, todos los restaurantes, les da unos protocolos, los valida y le dice a la ciudadanía, visítenlos. O sea, no solamente hay una promoción de marketing, sino también una facilidad para restaurar, un tema en la que interviene el sector público con, oye, estamos certificando, estamos poniendo protocolos, estamos instruyendo, estamos invitándolos a la formalización. Y así tiene decenas de diferentes aplicaciones
que son un buen ejemplo, o sea, sí se puede. Él es una prueba perfecta de que cuando tenemos gestores públicos con formación y con, digamos, con capacidades, pues se puede hacer, ¿no? Según el PNUD, ¿qué es esto? No es un proceso la capacidad, ¿no? La capacidad no es algo que se adquiere de un momento a otro, ¿no? O que estoy competente porque es que lo soy. Es un proceso, o sea, es un proceso y lo vamos desarrollando, vamos madurando este proceso, ¿no? Mediante el cual personas, organizaciones y sociedades obtienen, consiguen, se forman, ¿no? Fortalecen, siguen formándose, siguen perfeccionando y mantienen las competencias necesarias para lograr algo en un plazo de tiempo, que puede ser corto, mediano o largo plazo. Esas son capacidades. Ahora les quiero hablar del marco teórico, ¿no? Dentro del, yo como portfolio manager, o sea, me he certificado en el tema de gestión de carteras o por portafolios, portfolios en inglés. Hacemos una diferencia entre lo que son las capacidades y capabilities. Si queremos traducirlo en español es capacidades y capacidades o capacidades y competencias, pero estrictamente no hay como una traducción, entonces prefiero explicarla, ¿no? Entonces, cuando yo tengo capacidades, ¿no? Tengo un conocimiento de algo, ¿no? Por ejemplo, en el sector público tenemos gente competente, o sea, en cuanto a capacidades, hay mucha gente que ha seguido maestrías, tiene conocimientos sobre cómo implementar su marco lógico, cómo de repente mucha gente que ha seguido cursos de proyectos tienen determinadas capacidades, ¿no? Pero las capabilities tienen que ver con la cantidad de recursos que necesito para resolver mi realidad. Entonces ya ahí llego a una brecha, ¿no? La gente sabe de muchas cosas, pero la pregunta es, para resolver esto que hemos comentado en las primeras láminas, para resolver y reducir esas brechas que estamos encontrando para gestionar mejor la cosa pública, esto que es de todos, estos problemas que tienen que ver con nuestra supervivencia, con la vida, y que tienen que ver con nuestra capacidad educativa para afrontar y transformar nuestra realidad, eh, tenemos la suficiente cantidad de gente que debe saber lo que necesitamos saber para afrontar esta realidad, de esas capabilities, ¿no? O sea, ¿cuáles son las capabilities en dimensiones, en grados, en cantidades, en dimensiones, en tipos de conocimiento que necesitamos, ¿no? Para determinar ese equilibrio óptimo entre lo que podemos hacer con la capacidad actual y hacia dónde deberíamos ir, qué conocimientos deberíamos incorporar para ir a estas capabilities, ¿no? Bien, esta gestión ayuda a resolver estos conflictos entre la demanda de recursos. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo tengo personas que saben algo, pero no tengo las personas que saben lo que necesito para resolver estas brechas que hemos comentado, probablemente voy a tener un conflicto porque no tengo la suficiente cantidad y tipo de conocimientos en los recursos que tengo dentro de la administración pública para ejecutar la cartera adecuadamente, ¿no? Aspectos como conocer un tema de manejo de transformación con PMOs, manejos de gestión del cambio, ¿no? Manejos de, oye, gestión de cartera y de portafolios, cómo priorizo los proyectos que necesito abordar, ¿no? Y conocimientos básicos de project management. ¿Qué oportunidades tenemos? Al lado derecho pueden ver los grados de servicio civil que hay en Inglaterra, no Reino Unido, se planteó como plan estratégico todo este tema del manejo de sus infraestructuras y el tema de gestión de proyectos, y tienen a una persona reportando directamente al primer ministro, y se han creado todo un ministerio que tiene que ver con esta línea de carrera, y ellos proponen todas estas líneas de carrera, ¿no? En las cuales hay grados, niveles de formación, tienen unos nombres de responsabilidad, y esto está muy relacionado pues a lo que quisiéramos lograr, de una manera de pensar el Mindset 4.0, manejar nuestros temas de cultura, el desarrollo de líneas de carrera, el tema de la competencia digital, ¿no? Que necesitamos incorporar, nuevos tipos de liderazgo que necesitamos abordar, son algunas de las ideas que nos pueden llevar a este proceso de transformación. Bueno, yo voy a pasar ahora entonces a compartirles y a dejar a Eddie. Con Eddie y Robert, en algún momento, muy preocupados por esta situación, pensamos qué podíamos hacer con nuestros 30 años de experiencia cada uno en los campos públicos, en diferentes países, con conocimientos y certificaciones para resolver nuestra realidad, y se nos ocurrió crear un programa que llamamos un programa de Project Management Avanzado,
que en una primera fase pues integra algunos conocimientos con los que quisiéramos llegar a ofrecer estos servicios a aquellos que consideren que esto puede ser de utilidad, ¿no? Entonces tenemos un formato en el que incorporamos conocimientos. Eddie, te dejo para que complementes algo sobre lo que estoy comentando y también para comentarnos ya los contenidos que proponemos en este plan. Muchas gracias, Rosario. Excelente presentación. Yo solamente quiero señalar que una de las, digamos, formas como podemos desarrollar esas competencias para poder sacar adelante los proyectos y portafolios del sector público están gracias a la metodología PM4R, el Project Management for Results. Muchos de los presentes ya han logrado la acreditación que da el Banco Interamericano de Desarrollo, y esta acreditación se creó bajo el esquema PM4R Master Professional. Como ustedes saben, el banco es una entidad que financia proyectos de gran infraestructura, grandes préstamos que se hacen a los países para lograr resultados, porque la estrategia del banco es que los países alcancen el desarrollo, y por eso el dinero tiene que convertirse en proyectos que estén bien planificados y bien ejecutados. Durante los años en que se ha llevado a cabo esta certificación, se determinó que habían 3 competencias claves para poder sacar adelante un proyecto. Primero, tener la capacidad de poder planificarlo de manera, digamos, predictiva, con los 7 pasos que ha sido la metodología PM4R tradicional, original del año 2011, 2012. Luego apareció la metodología Leadership, para fortalecer el liderazgo. Sin liderazgo, difícilmente un proyecto logra sus metas. Y finalmente apareció la última metodología creada por el banco recientemente, en el año 2016-2017, que es el PM4R Agile. Esa metodología prácticamente es la pieza que faltaba para poder hacer frente a los tiempos actuales, donde muchos proyectos son cambiantes debido a los entornos complejos. La pandemia nos ha demostrado, por ejemplo, que hay situaciones inesperadas, imprevistas, que te obligan a ti a encontrar soluciones creativas. Entonces, en ese momento se necesita la agilidad. Y para eso, con este esquema de certificaciones, se ha logrado llenar de alguna manera ese vacío que había para poder generar competencias en los funcionarios y en las entidades del sector público. Ahora lo que viene es el Portfolio Management for Results. La dirección de portafolios debe ser manejada con un enfoque basado en resultados, teniendo en cuenta los diferentes proyectos. Ustedes saben muy bien, los proyectos, de acuerdo a la cadena de resultados, se aplican actividades, insumos, productos que se generan, y luego los resultados en diferentes niveles. En el año 2009 el banco creó el Progress Monitoring Report, que era para monitorear los portafolios, la cartera de proyectos que el banco financia en toda América Latina y el Caribe, y que en realidad lo que requiere es que nosotros tengamos este tipo de información, que los líderes, los funcionarios tengan la capacidad de poder monitorear el portafolio de proyectos, que puedan ver no solamente el logro de los productos, sino también ver cómo se están logrando los resultados, cómo se están consiguiendo los objetivos estratégicos, de qué manera estamos afectando, estamos creando desarrollo, ¿no?, en base a la política, en base a todo lo que se ha establecido. Entonces, en ese sentido, Portfolio Management for Results es un enfoque, sobre todo para implantar sistemas de monitoreo de alto nivel. Eso sería todo, creo, Charito. Ok, Eddie. Bueno, también tenemos en esta línea otro marco teórico, ¿no?, con el cual nosotros proponemos integrar estos conocimientos de los fundamentos de temas de PMO, ¿no? Incorporamos conocimientos básicos para hacer el setup de las PMOs, ¿no? Y porque esto es clave, ¿no? Sobre todo en el caso de Perú, tenemos ya un reglamento para el área de infraestructura, tenemos lenguaje de Project Management incorporado a la reglamentación. Entonces tenemos una gran oportunidad de apoyar a través de este programa a aquellos líderes del sector público, sean gobiernos regionales, sean entidades, unidades ejecutoras, que también en este paquete pues tendrían el tema de Project Management, ¿no? Y es importante incorporar todo lo que sería el management con enfoques ágiles, ¿no? Sabemos que estamos en procesos absolutamente distintos, ¿no?, cambiantes, inciertos, en todo aspecto, como lo hemos comentado en las primeras láminas, ¿no? Entornos buca perfectos, es la normalidad
de estos tiempos en los que definitivamente no podemos hacer previsiones ni siquiera de mediano plazo, y entonces es importante incorporar este tipo de conocimientos para la gestión de los proyectos, ¿no? Entonces vamos a incorporar estos métodos predictivos del PM4R, los métodos adaptativos como el PM4R Agile también, ¿no? Y otro elemento central que tiene que ver con lo que hablábamos de corrupción ética, ¿no? La base de todo es la gente, es cómo lo hacemos, ¿no? Con qué grado de confianza creamos estos acuerdos, estos entendimientos para lograr resultados en un proyecto, ¿no? Entonces necesitamos, nos parece relevante incorporar en este proceso formativo aspectos que tienen que ver con el reconocimiento como personas, como estructuras de personalidad, también como estructuras colectivas, cuando tenemos cultura, entender la cultura dentro del sector público para poder abordar la gestión de proyectos, ¿no? Robert, ayúdanos con esta lámina. Bueno, no solamente hay que ver el lado técnico, que como dijo Rosario, hay mucha gente muy preparada, con muchas competencias en el sector público, pero también hay que ver el lado humano de los proyectos, el lado humano de los programas, el lado humano de los portafolios, ¿no? Ahora, el lado humano con el lado técnico siempre van de la mano. Yo digo que es un matrimonio que no puede separarse, tienen que caminar juntos, porque si hacemos un programa de gestión del cambio acoplado con los proyectos, los programas y los portafolios y la PMO, ¿qué tendremos como resultado? Una mayor probabilidad de que nuestro proyecto obtenga los resultados y los objetivos que se ha trazado. Y para hacer un buen programa de gestión del cambio, hay que ver desde el lado del cambio individual, es decir, de las personas que integran los proyectos o los portafolios, y también del lado empresarial, del lado del cambio organizacional. Antes de comenzar con esto, el Estado tiene la mayor cantidad de stakeholders, todo un país. Entonces debemos primero ver el cambio individual, y en este cambio individual vamos a ver varias metodologías, pero principalmente la del ALTA, que es que primero para entrar y apostar por un cambio en un país, primero debemos tomar todas las personas conciencia. Después de haber tomado conciencia, tenemos que trabajar sobre el deseo, es decir, que la gente ya estoy consciente, pero también deseo hacerlo. Y después que se alcanzó la conciencia y el deseo, hay que ver que la gente tenga conocimiento de qué se trata esto. Una vez que tenga la conciencia, el deseo y el conocimiento, el siguiente paso es ver que la persona pueda concretar eso, pueda hacerlo, es decir, tener las habilidades para poder hacer y ser parte del cambio. Y finalmente hay que tener un proceso de reforzamiento de ese cambio, porque después que se consiguen las cosas, para que esto no vuelva atrás, hay que trabajar con los individuos. Luego, en la parte del cambio organizacional, hay dos fases, hay dos rubros que ver. Uno es que para ver un cambio organizacional hay tres fases que hacer. La primera fase es preparándose para el cambio, la parte previa. La segunda fase es la gestión del cambio en sí, donde está el trabajo de implementación de este cambio y de gestión. Y la tercera fase es el reforzamiento del cambio para no volver atrás las cosas, para seguir adelante, porque cada proyecto que se hace es porque está alineado con los objetivos estratégicos de la empresa, ¿no? Pero para que esto se lleve a buen puerto se tiene que trabajar en 5 planes, ¿no? Un plan, el primer gran plan es el plan de ruta del patrocinador, que hay que trabajar con el sponsor para que él sea consciente y sea la primera persona que tome conciencia de que el gran cambio se tiene que hacer y él lo va a liderar, que la gente vea que lo quiere y la gente siga, que el sponsor está interesado en que esto se haga. Después hay que hacer un buen plan de comunicación, porque se tiene que llegar a todos los niveles de la forma de cómo se está haciendo el cambio y cómo se va a hacer el cambio y quiénes van a hacer el cambio y qué se quiere de las personas y de los individuos para hacer ese cambio. Y un plan de coaching, que ya lo trató indirectamente Rocío, y también después de ver qué brechas tienen acerca de la maduración de proyectos, programas y portafolios, hay que hacer un gran plan de capacitación. Y finalmente un plan de manejo de la resistencia para que todo que se ha logrado no se quede en cero. Es decir, finalizando esto, hay que trabajar con el lado humano,
y con el lado técnico. Los dos tienen que caminar juntos para que los proyectos obtengan buenos resultados, que es el objetivo de este programa de gestión avanzada de proyectos que estamos planteando. Ok. Bueno, ¿cómo lo pretendemos hacer? En principio, sumamos 40 horas en el programa, ¿no? En el que estamos estructurando los temas que hemos comentado en una fase básica, de estándar, y luego una fase avanzada, ¿no? Es un curso fast track, es bastante rápido. Lo tenemos en las modalidades básicamente para organizaciones del sector público, también para organizaciones del sector privado y también para profesionales independientes. La idea es para todos aquellos que están participando y están en el sector público, pues que nos ayuden a compartir esta información con aquellos colegas que tienen el rol ejecutor, el rol gestor, que tiene que ver con decisiones y skills y competencias que necesitamos para que todos tengamos muchos mejores servicios y mejores resultados. Lo hemos hecho, digamos, pensando en que si unimos estas piezas, podemos participar en este incremento de capacidades en línea, poner nuestro grano de arena en estas brechas que tenemos actualmente, ¿no? Había una persona cuando íbamos haciendo la difusión de esta charla, que en alguno de mis grupos de WhatsApp me preguntaba si vamos a compartir algún caso práctico, algún caso real, ¿no? Cada uno de nosotros tiene casos reales. Lo que yo vi ayer con el gobernador Mesías Guevara, el caso de Cajamarca, es un caso real de algo que sí se puede. Yo les podría compartir, no sé si la persona está participando en el taller, pero les podría compartir un ejemplo con un proyecto que hicimos para 5.000 colegios de hace casi 20 años, 5.000 colegios públicos a nivel de nacional, ¿no? En los que teníamos todos los problemas, como se tiene actualmente los problemas digamos, de cómo gestionar la distribución de las vacunas, por ejemplo, cuando las vacunas lleguen, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos? O lo que ha pasado cuando empezó la primera distribución de las vacunas, que nuestras bases de datos no están actualizadas. No están actualizadas no necesariamente porque alguien no haya hecho la tarea, es que de repente tenemos una serie de cambios, una serie de instituciones que tienen fraccionada la data, ¿no? Una serie de modalidades de contratación de los recursos humanos que trabajan en las diferentes instituciones, entonces esto no está actualizado. Luego, en la vida diaria hay cambios. En este caso, los directores de colegios estaban de vacaciones, se habían enfermado, estaban en reemplazos, algunos otros habían salido el día que teníamos que hacer la visita, entonces necesitamos capacidades de gestión para manejar una realidad que siempre va a tener información incompleta, que van a haber problemas entre stakeholders. Teníamos un Ministerio de Educación con un grupo de proyecto. Ambos no tenían en ese momento los roles y responsabilidades absolutamente claros, o había una necesidad de trabajo interinstitucional. Esto siempre se va a dar. Y ahora que trabajamos con plataformas digitales, de repente necesitamos utilizar los servidores o la nube o la base de datos de alguna institución. Necesitamos que los formatos que salen a la ciudadanía sean validados por diferentes instituciones, ¿no? Que la información, si trabajamos con geolocalización, pues se trabaje con otras instituciones de gobierno, que si el volumen, si la conectividad, de repente podemos compartir conectividad, o sea, dependemos todos de todos, y esto es gestión. La gestión tiene que ver con la capacidad de gerenciar recursos dispersos, de gestionar entendimientos, de priorizar, por eso está la parte de gestión de portafolio, ¿no? Y también de transparentar, de comunicar. En el caso del proyecto que les comento, yo tenía un servidor en mi escritorio, y en este servidor habíamos generado aquella época un mapa, ¿no? una pequeña aplicación en la que todos los proveedores, los contratas, las subcontratas, iban colocando información con filtros cero. O sea, si había algún atraso, ahí lo veía el ministro de Educación, ¿no? El director del proyecto del lado del ministerio. O sea, se veía la información, el mapa iba mostrando cómo se iba evolucionando en el avance diario. Teníamos reuniones todas las semanas con un enfoque de Canvas, que en esa época yo no lo conocía,
pero utilizábamos la filosofía del Kanban y también plataformas de gestión Canvas que ahora existen, pero teníamos digamos, estos instrumentos preliminares que nos sirvieron para todo este proceso, ¿no? Estoy convencida que las buenas prácticas nos ayudan a solucionar estas brechas. Este es un curso viable, son cursos de pocas horas que integran conocimientos necesarios y nuestro primer interés es llegar a estas comunidades del sector público para ir promoviendo, ¿no?, este incremento de capacidades del que hemos hablado en todo este proceso, en esta hora de webinar. Pues no sé si alguien tiene preguntas, tenemos 8 minutos para... Charo, yo quisiera agregar de que el objetivo del webinar, aparte de eso, es que queremos invitar a los ministerios, ¿no?, a los directores de los ministerios, a los gobiernos regionales, a los gobiernos locales, de que si quieren un avance mayor o una mayor explicación de nuestro programa, estamos dispuestos a que ellos nos puedan contactar a Gestum Total y de ahí a nosotros, que podríamos gustosos darles una explicación personalizada, ya sea a su departamento, a las personas que ellos indiquen o los que ellos crean convenientes. Nosotros estamos dispuestos para poder darles el tiempo que ellos crean necesario para poder, ya sea en algún caso especial, adaptar el curso a su necesidad en lo que sea posible, y algún tópico que ellos crean conveniente que se pueda añadir. Y si tienen alguna pregunta por el chat o por... pues estamos totalmente disponibles. Todas las preguntas son válidas y son buenas. Charo, hay una pregunta que dice, ¿cuál es la diferencia entre Portfolio Management y PO Management? APMO. Sí, APMO. Claro. Nosotros para el manejo de portafolios tenemos procesos definidos para identificar la cartera, definir criterios de priorización, definir criterios de medición y abordar la cartera, ¿no?, el colectivo de proyectos. Cuando hablamos de gestión de PMOs, hablamos de una entidad que lidera, que administra, que acompaña a la PMO transformacional, estoy pensando en esta, que acompaña a la dirección general en la ejecución de esa estrategia, ¿no? Una PMO, básicamente, si queremos simplificar, habría como 2 grandes ejes de PMO, ¿no? La PMO que acompaña esa estrategia y va a manejar debajo de la PMO el tema de portafolio, va a priorizar también, pero un líder PMO necesita trabajar más de manera consultiva y de manera mucho más enfocada en la estrategia. Si es una PMO más operativa, de repente las 2 PMOs contribuyen a incrementar la madurez de los proyectos en la organización, pero una PMO operativa de repente estará más ligada a formar, a estandarizar, a medir, una PMO más digamos, de apoyo a los project managers. El portafolio va más orientado al manejo del volumen, de la sumatoria de proyectos que explica los resultados de una determinada institución. ¿Por qué es diferente? Porque cuando yo utilizo las técnicas para gestionar el portafolio, voy a tener un sistema, un proceso mucho más estructurado, orientado a ver la parte financiera, orientado a ver la gestión de recursos, qué recursos tengo, ahí van las capabilities y las capacidades para este proceso. Cuando veo la PMO, necesito un líder más flexible, más relacionador, que escuche más y que entienda el proceso de gestión del cambio, ¿no? Entonces esas serían las diferencias. ¿Alguna otra? No sé si no he contestado, Claro, igual me lo comentan. Claro, además, perdón, Alonso, además, hay que recalcar que lo que se va a tocar en el tópico de PMO está alineado al Decreto Supremo 288/2019, que ha dado el gobierno peruano y que hace un avance en tratar el tema de PMO al sector público, ¿no? Alonso, por favor. Bueno, yo quisiera hacer un pequeño comentario y una pregunta. Cuando Charo planteó muy bien el concepto de desarrollo de capacidades y ampliar el desarrollo de capacidades, planteaste 3 puntos fundamentales, que es la definición. El primero es cómo ampliamos competencias de las personas, cómo ampliamos organizaciones,
Robert planteó algo que todavía me parece que no queda muy claro lo que significa desarrollo organizacional en el sector público sobre todo, y luego planteaste algo que hay que hacer en la sociedad. El PNUD dice siempre que en la sociedad significa es cómo mejoramos nosotros el trabajo en redes dentro de la sociedad y cómo hacemos mejores políticas públicas para poder realmente lograr impactos y lograr cambios en el sentido que hablaba Robert. ¿Cómo cambiamos un poco el modelo organizacional del sector público para volverlo más efectivo, más eficiente? En el programa que ustedes hacen, incluyen los tres, me parece que solamente le dan gran peso al primero, al desarrollo de las personas, de las capacidades. ¿Cómo están incluidos los otros dos? Sí, Alonso, muchísimas gracias. El programa es un programa corto, ¿no? O sea, son 40 horas en la que intentamos abordar una primera fase de conocimientos de gestión de proyectos, de entender el proyecto como la unidad. Es clave, recuerda que decíamos en otros webinars que el mundo y la sociedad se está proyectivizando. Y es muy importante porque definimos espacios en los que podemos conseguir resultados. Entonces nuestro primer foco es, ok, pensemos en el enfoque de proyectos, ¿no? A nivel de desarrollo organizacional, tenemos la PMO, tiene esta función, o sea, de contribuir en ese rubro con el tema de change management, ¿no? Pero esto yo creo que es una invitación, ¿no? Son pocas horas en el programa, 40 horas. Son pocas horas para abordar el desarrollo de personas, para abordar el desarrollo de cómo manejar el tema del portafolio, cómo incorporar el tema de PMO, cómo manejar todo este aspecto de resistencia y hacerlo viable. ¿Por qué? Porque a nivel ya de organización, a mí me parece, ¿no? Y es una opinión personal, que una vez que tengo los conocimientos claves que me permiten identificar mis brechas, lo que sigue básicamente son temas de consultoría, ¿no? Temas de consultoría o temas de fase 2 en el incremento de capacidades o de cada uno de estos puntos puede abordarse. Lo has dicho perfecto. Puede abordarse, yo creo que con otros contenidos que nos pueden ayudar dependiendo de las necesidades de cada institución, ¿no? Nuestra intención en principio era cómo comenzamos con un proceso más estandarizado, más básico, de algo que pueda ser útil para la mayoría de las organizaciones. No resuelve todo. Cuando comenzamos la presentación decíamos, el problema es enorme y esto es un bocadillo, es una invitación. Okay, ¿cuál es nuestra propuesta inicial para empezar a hablar este lenguaje común? Exactamente, Rosario, tú lo has dicho bien claro. La idea es lo que dice Alonso, debería hacerse, esa es la solución, pero como en este caso el monstruo es tan grande que hay que comerlo de poquito, ¿no? Entonces la idea es llamar la atención en ese tema que tú has dicho, para que lo ideal sería, pues, que alguien en el Estado contrate una consultora grande que trabaje con el Estado este tema y se vea a todos los niveles, ¿no? Hay un comentario que tú, en lo que tocaste, Charo, y conozco yo a la persona en Cajamarca encargada de esto de la tecnología de información, que es un amigo del PMI de Cajamarca, que está como gerente justamente de la parte de tecnología de información en Cajamarca. Y hay un comentario acá de Ángelo Destre que dice: el gobernador de Cajamarca está acoplando la tecnología blockchain en la gestión de seguimiento de calidad de los productos de su región, democratizando así la información. Es como un comentario, ¿no? Sí, o sea, es genial. Es una digamos, ellos tienen un portafolio de proyectos muy interesante. Yo creo que es un ejemplo a seguir, buenas prácticas a seguir, buenas prácticas que nos muestran de que sí es posible, ¿no? Y ahí viene María Paz que dice, ¿no? Si bien Perú presenta crecimiento en inversión pública, estas brechas orientadas a cerrar brechas o están direccionadas. Yo creo que en la gestión del portafolio definitivamente es complejo, ¿no? Nosotros tenemos varias instituciones, ¿no? Que trabajan el tema de planeamiento. No es sencillo trabajar este proceso de planeamiento. En la gestión de portafolios hay algunos elementos que nos dan pautas, que trabajan con los objetivos prioritarios para alinear la estrategia, que podrían contribuir a mejorar esta selección de proyectos prioritarios, ¿no? Sin embargo, hay algo muy importante, que tenemos y lo estamos viendo ahora con este tema de los buses y este problema que tenemos actualmente con los transportistas, ¿no? Tenemos
una colección de demandas insatisfechas que supera absolutamente la capacidad de resolución ante un proceso de gobernabilidad absolutamente inestable, con personas que tienen responsabilidad en procesos muy cortos, ¿no? En plazos muy cortos. Podemos seguir, yo creo que podríamos ampliar muchísimo la inquietud de María Paz, porque es complejo, es complejo, ahí hay corrupción o no hay corrupción, todas las obras son, digamos, sesgadas, orientadas, probablemente un porcentaje importante de obras públicas cubren necesidades, no hay ninguna duda en que la obra cubre una necesidad, pero era esta la obra o era otra, pues ahí probablemente nos encontramos efectivamente que esta corrupción percibida probablemente alta tenga sentido, ¿no? Con este proceso. ¿Cómo salimos de este tema? O sea, necesitamos pensar de manera optimista y positiva de que podemos salir de este tema. Entonces, si tenemos teoría de manejo de portafolios, que nos da algunas pautas, algunos elementos que nos ayudan con este tema de manejo de la priorización, y son técnicas, y las conocemos, hablamos ese lenguaje, probablemente sea más fácil entender cómo maneja la gestión de portafolios Canadá, Australia, proyectos en Reino Unido, o sea, probablemente nos sea más fácil hablar este lenguaje, ¿no? ¿Cómo manejar el tema de la corrupción? Es algo que nosotros necesitamos hablar de este tema. No podemos seguirnos exonerando de afrontar el tema, porque casi todos los que hemos trabajado en algún proyecto del sector público o algún proyecto de infraestructura nos hemos encontrado con algo que sabemos que puede haberse dado, que no nos consta, pero necesitamos ponerle más calidad a este proceso. Sí es posible, digamos, con metodología, agarrarnos del timón de la metodología, de las buenas prácticas, de la información, invitar a hablar este lenguaje y por lo menos estaremos formando parte de ese otro grupo de gente que quiere trabajar la confianza, ¿no? Que es el espacio en el que queremos plantear este programa avanzado de proyecto, el espacio de la confianza. Bueno, Charo, sí. ¿me escuchas? Sí. Charo, hay un comentario bueno, si pueden, la grabación sí va a estar lista. Hay uno que pregunta por que si podrías descifrar la sigla de OECD, PMO y BUCA. Bueno, Project Management Institute, ¿no? Es el tema de la Project Management Institute. En el tema de PMI es Project Management Institute, ¿no? En el tema de BUCA, ¿no? Es el tema de la BUCA tiene que ver con volatilidad, ¿no? Tiene que ver con uncertainty de incertidumbre, ¿no? Tiene que ver con complejidad y tiene que ver con ambigüedad, ¿no? Eso es la BUCA, que son acrónimos que resumen un poco los ambientes en los que estamos viviendo, ¿no? Incertidumbre, no hay información, cambio, todo esto está cambiando bastante rápido, ¿no? Entonces, estos a grandes rasgos. En el caso de la OECD, no es una organización para la cooperación de desarrollo económico, ¿no? Entonces hay unos 37 países miembros de la OECD, muchísimos de Europa y algunos de América Latina, está México, está Brasil, ¿no? Bueno, eso a grandes rasgos. Ya para terminar, amigos, algunos están preguntando acerca del costo y esas cosas, y ya en el chat están los datos de Ana Cecilia, quien se va a encargar de este asunto, así que por favor le pueden escribir a ella y pedir toda la información que quieran. Además, hay amigos del Ministerio de Jimena que han preguntado para entregarle la información, así como de otros sitios del Estado o sectores del Estado. Les vamos a hacer llegar la información a los correos que han enviado. Les agradecemos, salvo que tú, Eddie, tengas algún comentario adicional. ¿O tú, Charo? Bueno, Janet, ¿verdad? De Nicaragua. Sí. Yo fui la que hice la pregunta respecto al tema de portafolio management y PMO management.
yo hacía la pregunta porque aquí, pues en Nicaragua, hay, oye, bueno, ya no existe, ¿verdad? Pero había una empresa tecnológica con temas de celulares, ya, y había una PMO que veía la parte de proyectos tecnológicos. Ya había una y entonces esta PMO, por eso pregunté, ¿verdad? Llevaba la cartera o el portafolio, pues, de proyectos relacionados, digamos, con el tema de sistemas de información. Había otra cartera de proyectos relacionados con el tema de redes, proyectos de redes, y otra cartera con el tema de proyectos de servicios de valor agregado, que son entiendo. Con aplicaciones, desarrollo de aplicaciones móviles. Entonces, yo pues me hacía la pregunta, si esta área de PMO llevaba en la parte tecnológica, llevaba un portafolio o una cartera de cada uno de estos temas, ¿verdad? Para proyectos donde se llevaba, qué sé yo, el seguimiento, el cronograma. Ajá. Entiendo, Janet. Entiendo que en este Janet, caso... Estás sin micro, Janet. Sí. Entiendo, Janet, lo que te estoy entendiendo es que en este caso, efectivamente, la PMO tenía el liderazgo de manejo digamos, del portafolio o del programa de esta institución. A ver, las PMOs normalmente son muy diferentes, hay una variedad, casi hay una PMO por cada tipo de organización, por eso es que no hay un framework como lo hay para el PMO, para los proyectos, o como lo hay para el manejo de portafolios o para programas, ¿no? PMO son bastante particulares y necesitan responder a lo que cada organización quiere. Algunas veces las PMOs van acompañando más al nivel de estandarización y hay un director de portafolios que lleva los portafolios. Algunas veces las PMOs lideran directamente ese portafolio. Algunas veces las PMOs lideran los proyectos más complejos, proyectos más pegados a la estrategia o un proyecto que sea el más relevante y más importante, entonces pueden encargarle por él la experiencia que pueden tener estos proyectos, ¿no? Algunas veces, algunas PMO podrían llevar algún proyecto interno importante que sirve para transformar la organización, ¿no? Y dejar que los proyectos que están orientados a lo externo, a los clientes externos, podrían ser llevados por áreas que directamente llevan lideradas por algún project manager. Entonces, la gobernanza, que es la forma como nos organizamos para llevar los proyectos, depende de cada cultura corporativa, de cada cultura del sector público, de cada cultura organizacional, ¿no? Eso es. Entonces, en ese caso, efectivamente, coincidió en que el líder de PMO estaba llevando también el tema de portafolio. No necesariamente siempre es así. Pero en ese caso estaba haciendo los dos roles. Bueno, señores, agradecemos a todos su presencia. Yo creo que ha sido... Morena, está pidiendo la palabra. Adelante, Morena. No, gracias, Robert. Solamente me estaba despidiendo porque sí, ya me tengo que retirar. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Ok, Morena, gusto verte. Cuídate mucho. Gracias a todos. Eddie, ¿tienes algunas palabras? Solo agradecer la presencia de todos. Muchas gracias por habernos acompañado esta tarde. Y bueno, seguir en contacto porque estamos tratando de impulsar este programa para mejorar las competencias de los funcionarios de las entidades públicas en todos nuestros países, ¿no? Muchas gracias, amigos. Un abrazo con todos. Bueno, les agradecemos su presencia. Yo creo que ha sido positiva la reunión y ha sido muy ágil porque hemos hecho casi 40 minutos. Espero pues de que volvernos a encontrar y que les deseo pues que Dios los bendiga, los proteja siempre. Cuídense mucho en estos tiempos difíciles y esperamos pues de que lleguemos a contribuir cada uno de nosotros en nuestros países o en nuestra América Latina que tanto queremos al desarrollo en la gestión de proyectos, programas y portafolios. Muchas gracias. Pasen buen día. Chao. Ok, Sí. gracias. Gracias. Pasen buen día. Cuídense mucho. Gracias Saludos a sus de casas. United States. Bye. Ok. Gracias por estar en nuestra presentación. Saludos. Nos vemos. Hasta luego.